Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Estamos en la 9ª lección de la serie Amar a Dios con todo nuestro corazón. Y amar a Dios con todo nuestro corazón representa la primera etapa del viaje. Siguen el amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y hoy el estudio se llama El corazón integrado. Y vimos en el estudio anterior que cuando empezamos la vida transformada, que podemos descubrir que nuestro corazón está dividido entre deseos a favor y deseos en contra de vivir una vida transformada. Y Jesús predecía la condición de un corazón dividido en una parábola que enseñó en Lucas capítulo 8, la parábola del sembrador. En esa parábola, un granjero va sembrando semilla que cae en diferentes tipos de tierra. Y la semilla en sí misma representa la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, la enseñanza sobre la vida transformada. Y la tierra representa el corazón de uno, que puede existir en diferentes condiciones. Y cuando siembra la semilla, el granjero ve que la semilla cae en la tierra donde camina, en el camino donde camina la gente. Es tierra bien dura y representa un corazón endurecido, que no recibe la palabra de Cristo, que no entiende el amor incondicional, un corazón comprometido con el egoísmo. Y luego la semilla cae en tierra llena de piedras. Y cuando la planta empieza a crecer, no puede echar raíces y viene el sol y marchita la planta. Y esa tierra llena de piedras representa un corazón dividido, que recibe la palabra con gozo de vivir una vida transformada por un tiempecito. Pero luego compete ese gozo con la comodidad engañosa de seguir los mismos hábitos de la vida anterior. Y esos hábitos no permiten que la palabra de Cristo eche raíces y influye en la vida de uno. Entonces ese corazón dividido no puede producir fruto, el fruto de amor. También la semilla cae en tierra con espinos. Y los espinos, las plantas de espinos crecen con la planta buena y ahogan la buena planta para que no produzca fruto. También representa un corazón dividido entre deseos para amar y deseos para seguir el egoísmo. Y luego la semilla también cae en buena tierra y produce fruto, el fruto de amor, compasión, misericordia, perdón, paciencia. Y produce fruto porque representa un corazón integrado, ya no dividido. Ahora, la parábola del hijo perdido tiene una relación con esa parábola del sembrador también, porque en su experiencia, el hijo perdido también tenía su corazón en diferentes condiciones. Por ejemplo, cuando todavía estaba en la casa antes de irse al país lejano, empezó a nacer en él ese deseo de experimentar los placeres que le ofrecía el país lejano. Y mientras estos deseos empezaron a crecer, se dividió su corazón entre deseos para irse y deseos para quedarse y ser un hijo responsable, imitando la imagen de su padre. Pero con el tiempo, cuando la idea de irse llegó a ser una obsesión, su corazón se endureció, se puso muy terco. Quería ir ya, necesitaba fondos, entonces fue con su papá y le exigió que le diera su herencia ya. Y con ese dinero se fue a la tierra lejana, pero ya con un corazón integrado con ese deseo de querer experimentar los placeres de ese mundo allí.
Pero luego, como sabemos, cayó en tragedia tras tragedia. Primero malgastó todo su dinero. Luego no pudo encontrar trabajo. Por fin encontró un trabajo alimentando cerdos. Y su corazón empezó a dividirse de nuevo entre el deseo de quedarse allí para tratar de recuperar lo que había perdido y regresar con su padre. Pero con el tiempo, cuando empezó a pensar bien en sus condiciones, decidió irse al hogar, regresar con su padre y aún confesarle que se había equivocado. Cuando llegó a la casa de su padre, llegó con un corazón ya integrado, sano, con un solo deseo de querer vivir con su padre y imitar su amor. Una cosa que la palabra del hijo perdido nos enseña es que la condición del corazón puede cambiar, puesto que el corazón de él cambió. Pudo cambiar y pudo llegar a ser un corazón integrado. Y eso nos da esperanza a nosotros también, porque sabemos que para amar a Dios con todo nuestro corazón, ocupamos un corazón integrado, con un solo deseo de imitar el amor de nuestro Padre Celestial. Porque por eso nos creó, para ser como Él, para tener su carácter, para imitar su carácter, su compasión, su misericordia, su gracia, su paciencia, su paz, para poder ser hijos verdaderos con Él. Entonces, ¿qué es la solución para que el corazón dividido llegue a ser un corazón integrado? La verdad es que hay mucha gente que se satisface tener un corazón dividido. Se acostumbra a tener tal corazón. Y lo que pasa con sus vidas espirituales es que se estancan, no producen fruto, no pueden producir fruto. Es lo que nos enseña la parábola del sembrador, que un corazón dividido no puede producir fruto. Permanecen así, pero estancados. Entonces, si queremos cambiar la condición de nuestro corazón y llegar a tener un corazón entregado, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es rendirnos a la vida que puede producir fruto. ¿Qué significa rendirnos? Rendirnos significa admitir con humildad que nos hemos equivocado. Admitir la verdad sobre el egoísmo, que el egoísmo nos destruye. Y aceptar el propósito, rendirnos al propósito de Dios, que creó para nosotros, para vivir en su imagen. Pero nuestra rendición debe ser completa y total, sin retener nada. Tenemos que poner por un lado nuestras armas que utilizábamos para defendernos y protegernos en el egoísmo y someternos a su proceso de transformarnos. Y en verdad, tenemos que dejar de luchar. Pensamos que luchamos contra la gente, pero estamos luchando contra nosotros mismos, contra aquella parte de nuestro ser que quiere apartarse de Dios y vivir en el egoísmo. Tenemos que rendirnos a la parte de nosotros que quiere conocer al Padre y dejar de luchar contra nosotros mismos. Hay mucha gente que no se rinde hasta que se sientan vencidos, pero la verdad es que se vencen mucho tiempo antes de que se sienten vencidos, porque se engañan, pensando que están bien. El hijo perdido tuvo que convencerse con el tiempo, con la experiencia, que en verdad estaba engañándose y tenía que rendirse a la voluntad de su padre. ¿De qué maneras tenía que rendirse el hijo perdido?
Primero tenía que rendir sus deseos para vivir esa vida que había anhelado en el país lejano. Tenía que rendir esos deseos porque eran destructivos. Y tenía que rendirse a la verdad sobre el país lejano, que el país lejano, en verdad, apartado de su padre, lo destruía. Tenía que rendirse a la verdad sobre su padre y admitir que su padre era muy generoso, lleno de amor incondicional, paciencia, misericordia y gracia. Y tenía que rendirse a la verdad sobre sí mismo, que se había equivocado, que ya no merecía ser un hijo, sino solo un siervo en la casa de su padre. Pero sabemos que su padre lo restauró como hijo. Tenía que rendirse al corazón de su padre, porque eso es lo que buscaba su padre, el corazón de su hijo, y por eso dejó que se fuera, para aprender a amar. Y sí, aprendió a amar. Entonces rendió su corazón a su padre. Tenía que rendirse para ganar. Y ese es un principio que nos enseña Jesús sobre la rendición. Queremos leer un pasaje de Lucas capítulo 9 que nos presenta un principio bastante interesante y valioso. En Lucas capítulo 9 vamos a leer comenzando con versículo 22 hasta 25, donde dice: El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite el tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró: Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Primero Jesús avisaba a los discípulos sobre su sufrimiento que iba a venir en la cruz, que iba a experimentar en la cruz. Iba a sufrir para amarnos. Pero les dijo a sus discípulos que podían identificarse con él por sufrir para amar, pero de una manera distinta. Les decía que podían llevar sus cruces diarias. Ella no estaba hablando de una cruz de madera en que iban a morir, sino cruces diarias. La cruz de ser generosos o misericordiosos con la gente, compasivos y perdonar a la gente. Son cruces porque nos cuesta perdonar, nos cuesta ser compasivo, nos cuesta el egoísmo. Pero pagando el costo y negándonos a nosotros mismos, llevando esa cruz, podemos transformarnos diariamente por seguir la compasión y el perdón, la paciencia, la misericordia y la humildad. Y el principio que enseñó Jesús es que si queremos salvar nuestra vida, la vamos a perder. Pero si perdemos la vida, la vamos a salvar. ¿Pero qué significa eso? Cuando habla de la vida, cuando se refiere a la vida está hablando de la totalidad de nuestra vida, de quiénes somos, nuestra identidad, la esencia que nos distingue de las demás personas, nuestros deseos, mentalidad, valores, la manera de ser aquí en el mundo, la manera en que tratamos a los demás. Y hay un yo que queremos salvar y defender y proteger, el yo del egoísmo. Y tenemos miedo de que si dejamos de ser ese yo que hemos sido, que vamos a dejar de ser como persona. Pero nos dice Cristo que si queremos salvar esa vida, la vamos a perder. Hay otra palabra que enseñó Jesús, que nos ilustra este principio en Lucas capítulo 12,
busquemos Lucas capítulo 12, donde vamos a empezar a leer con versículo 16. En el contexto, un hombre había venido a Jesús quejándose de su hermano, porque su hermano, quizás su hermano mayor, no quería compartir la herencia con él. Entonces él que vino a Jesús le dijo a Jesús que fuera con su hermano para decirle que compartiera su herencia. Fíjense que ese hombre tenía tanto valor para decirle a Cristo que fuera a hablar con su hermano, pero Cristo no había venido como algún juez o árbitro o abogado. Había venido a enseñarnos principios para poder resolver nuestros propios conflictos. Así que le dijo que tuviera cuidado con la avaricia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de sus bienes. Entonces le avisó al hombre sobre la avaricia. El problema con su hermano era la avaricia, que es una manifestación del egoísmo. Y si los dos, el hermano que no quería compartir y el hermano que quería algo, si los dos eran egoístas, iban a tener conflictos. Porque el egoísmo no puede convivir con el egoísmo. Siempre salen discutiendo, defendiéndose a sí mismos. Entonces Jesús luego le contó una parábola, la parábola del rico insensato. Y leamos lo que dijo Cristo. Dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Entonces ese hombre era muy rico, muy exitoso con su granja, y quería saber lo que podía hacer con todo lo que había guardado. Nunca le ocurrió compartir. Nunca le ocurrió ser generoso con los siervos que le ayudaban con el trabajo, porque claro, él no había trabajado tanto para cosechar tanto grano. Tenía siervos que hacían el trabajo. Pero siempre habla de yo. Entonces es egoísta. Nunca pensaba en la generosidad o el amor para los demás. Solo pensaba en guardar lo que tenía para sí mismo. Y Dios le dijo que esa noche mismo, esa noche le iba a ser requerido la vida. Y entonces, ¿de quién iba a ser todo esto? El valor de la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes. Entonces él quería salvar su vida como era y relajarse, descansar y disfrutar la abundancia que tenía. Pero la perdió la vida. Y aquí perdió la vida física. Pero Cristo en verdad estaba enfocando no tanto en la vida física de este hombre, sino en perder todo lo que tenía, que le significaba al hombre el valor de su vida. Era muy egoísta y quería guardar lo que tenía. Pero al querer salvar su vida, así como la vivía, la iba a perder. Ese es el principio. Pero no tiene que cumplirse la palabra de Cristo solo en riquezas, en acumular riquezas, porque podemos acumular, por ejemplo, enojos con las personas. Si acumulamos enojos con las personas, queriendo siempre defendernos y protegernos con el enojo, vamos a perder siempre.
si acumulamos prejuicios con la gente, vamos a perder. Porque no podemos defendernos así y salvar una vida llena de prejuicios o crítica o negatividad, porque perdemos siempre la vida. Hacemos muchos intentos para salvar al yo que somos, cuando ese yo tiene que morir para poder vivir de nuevo, de otra manera. Hay muchos intentos que hace la gente para salvar y defender el yo que son, sin querer ser transformados. Forman prejuicios para probar que son superiores a los demás. Con orgullo se jactan para probar el valor que tienen. Niegan sus errores para evitar la culpa. Critican para proteger su propio valor. Tienen celos y envidia para justificarse como víctima. Tienen ambición egoísta para probarse superiores a los demás. Cometen infidelidad, mentira, fraude para promover a sí mismos. Niegan generosidad para proteger lo que tienen. Tratan a los demás como los demás le tratan para controlar su vida y para controlar a los demás. Pero si queremos salvar la vida de esta manera, con todas esas armas, la vamos a perder. El hijo perdido perdió. Perdemos quiénes somos. Perdemos lo que tenemos. Perdemos relaciones con la gente, buenas relaciones saludables, por el egoísmo, por querer salvar nuestra vida, el yo que somos en el egoísmo. Si tratamos de protegernos por no mostrar compasión a los demás, perdemos. Si acumulamos cosas para proteger nuestro valor como persona, perdemos. Si utilizamos el enojo para controlar a los demás, perdemos buenas relaciones. Si resentimos en vez de perdonar para protegernos, perdemos. Si juzgamos a los demás para probarnos superiores en vez de mostrarles misericordia, perdemos. Significa tratar de aferrarnos a lo que nos está destruyendo. El hijo perdido quería aferrarse de su percepción de sí mismo como persona que merecía ya su herencia, que merecía experimentar los placeres del país lejano. Pero perdió. Siempre perdió. Pero dice Cristo, no solo que si queremos salvar esta vida, la vamos a perder, pero también dijo que si perdemos esta vida, el yo que somos, en egoísmo, podemos salvar nuestra vida. Porque si perdemos el egoísmo, podemos amar en la imagen de nuestro Padre Celestial y ganar vida, una vida transformada. Tenemos que perdernos en el amor del Padre. Y como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3, que podemos esconder nuestra vida con Cristo en Dios. Porque nos da una identidad nueva, un corazón nuevo, una relación nueva con Él, viviendo en amor, una nueva manera de vivir que nos hace revivificar como el hijo perdido. Entonces ganamos, salvamos la vida. Entonces, ¿qué opción escogemos? ¿Salvamos la vida para luego perderla? ¿O perdemos la vida para poder salvarla? La solución es rendirnos a la voluntad del Padre y dejar que Él nos transforme. Pero si nos rendimos y podemos ganar, ¿por qué es la rendición tan difícil? Es difícil porque es costoso. Por eso dijo Cristo que es como llevar una cruz. Es humillante admitir
admitir que nos hemos equivocado. Es difícil enfrentarnos y examinarnos cuando tenemos el hábito de tanto tiempo defendiéndonos, protegiéndonos, justificándonos en la vida interior de egoísmo. Perdón, compasión, benignidad, todo nos cuesta. Y también tenemos miedo. Tenemos miedo de que si dejamos de defendernos y protegernos, que la gente se va a aprovechar en nosotros. Tenemos miedo de hacernos vulnerables y examinarnos sin las armas de enojo y crítica y orgullo. Tenemos miedo de cambiar. Tenemos miedo de practicar algo nuevo que no conocemos, como la misericordia o la paciencia. Tenemos miedo de perder control sobre la vida por no enojarnos. Tenemos miedo de que si nos quitamos los guantes y dejamos por un lado las armas para defender y protegernos, que el enemigo nos va a atacar, pero no nos ataca. Podemos superar ese miedo por el amor del Padre. Tenemos que llegar a entender que tenemos que temer más el egoísmo y perder la vida en el egoísmo que amar incondicionalmente y ganar la vida. Tenemos que entender que nuestro Padre Celestial, como el Padre del Hijo perdido, está esperándonos con amor, misericordia, paciencia y perdón para restaurarnos como sus hijos y ayudarnos a vivir una vida transformada. Entonces podemos ser valientes. No vamos a perder nada, sino vamos a ganar todo por rendirnos. Nos rendimos para ganar. Y si usted suelta todo lo que hacía para proteger ese yo anterior, el Padre Celestial lo va a sorprender. Lo va a sorprender por cuán lejos lo va a llevar para aprender a amar como Él ama, viviendo en su imagen. Para concluir, es importante entender que la rendición es un proceso que dura mucho tiempo, porque siempre aprendemos a rendirnos de diferentes maneras. Mientras nos transformamos, descubrimos diferentes capas de nuestra personalidad, de nuestro carácter, que podemos quitar y reemplazar con el carácter de nuestro Padre Celestial. Pero toma tiempo para descubrir y quitar todas esas capas de nuestra identidad que nos están perjudicando. Y vamos a ver que el conflicto que hemos experimentado con el corazón dividido está más profundo que pensábamos. El rendirnos en verdad nos lleva a la próxima etapa del viaje de transformación, la etapa de amar a Dios con todo nuestro alma. Y vamos a seguir con ese tema la vez que viene. Que Dios la bendiga.